lugar por su misericordia, por su bondad, por su amor, por la provisión de cada día, sea mucho, sea poco, de parte del Señor viene, y por su bendición de estar juntos, compartir, vernos un domingo más. Amén. Hay tantas y tantas maneras y formas de darle gracias a Dios por lo mucho, por lo que Él es y por lo mucho que Él hace por todos. Amén, así es. Quiero darle gracias también al Señor por la salud. Bien o mal, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. ¿Cómo sigue los dolores? Me duele todavía bastante, pero El Señor es sabio. me hago el loco la mayoría de las veces para poder. Es decir, si no me preguntas, no caigo en cuenta que lo tengo, ¿no? Y más o menos esa dinámica me ha ayudado muchísimo para poder superar el dolor. Coger oficio. Para Ya la hermana me quiere poner a trabajar. Bueno, mira, hay una petición. El hermano Juan es el pastor de la iglesia allá en Sevilla. Yo le digo una iglesia campesina muy linda que hay allá. Y nosotros nos parecemos bastante a eso, ¿saben? Una iglesia bastante campesina, no por ustedes, sino por mí. Sí, sencilla. Y el hermano está en esta situación. El miércoles va a cirugía, este miércoles ya. Va a cirugía de corazón abierto y bueno, oramos al Señor. Pido ese favor, oremos por él, para que el Señor sea obrando como lo hizo conmigo en su vida, dándole una nueva oportunidad de vida, ¿no creen? Vamos, Padre, te damos gracias, porque la vida es un don maravilloso que tú nos has dado. Tú eres el que sanas, tú eres el que trae bendición sobre nosotros, y te rogamos por el hermano Juan, para que tú seas trayendo a él, además de sanidad, mucha paz en su corazón, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz del espíritu, y que tú seas guardando en esta hora de prueba, Señor. Dale una nueva oportunidad a tu hermano, que tú seas consolando
así como aquel que lo llamó es santo, así también sean ustedes santos en todas maneras de vivir. Claro. Porque escrito está: Ser santos porque como yo yo soy soy santo. santo. Entonces, ese es el reto. Ahora la pregunta, otra pregunta. ¿Quiénes deben ser santos? Porque Dios lo es. Sean santos. Y no lo va a dejar de ser nunca. Él siempre es santo. Amén. Y ya vimos su naturaleza, su carácter, todo lo que él hace está basado en ese hecho. Él es, y ni siquiera una sola vez santo. La Escritura revela que él es 3 veces santo. ¿Se imaginan ese grado de santidad? Y lo que también dije, cuando Dios nos exige a nosotros ser santos, Él nos está pidiendo algo que sí es posible para nosotros. ¿Y por qué razón? Es decir, ¿qué elementos o qué herramientas o qué recursos tenemos nosotros para ser santos? Tenemos la obra de Cristo en la cruz. Tenemos el derramamiento del Espíritu Santo. Y tenemos la palabra. Tenemos la iglesia como elemento, como agente para producir santidad. Ahora, hay una cosita que se me había pasado por alto y que es bueno decirlo. Todo lo que el Señor a nosotros nos manda hacer para ser santos, bueno, el Señor dijo que Él había creado las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras producen santidad. Ahora, cuando usted se convierte en Cristo, ya usted es santo. No es por las obras que yo soy santo, no. Es por el hecho de la cruz, es por el hecho del arrepentimiento, es por el hecho de que ya yo le entregué mi vida. Entonces, ahí Él me pide que sea santo. O sea, yo no hago cosas para ser santo, ya yo lo soy. Pero las obras que hay que hacer y que Dios ha creado nos ayudan y nos permiten andar en santidad. Eso es distinto. Eso es distinto. Porque si no, terminaríamos siendo santos por las obras. Y eso no es posible. Porque dice que por las obras, pues nadie sería salvo, pero por las obras tampoco vamos a ser salvos. Aunque sirven, parece una contradicción. Las buenas obras nos permiten a nosotros cumplir esa escritura de Apocalipsis 22, donde el Señor dice: y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Ven? Entonces la palabra de Dios nos insta, nos anima a que escudriñemos las escrituras a fin de poder encontrar en qué áreas de la vida tenemos que ser santos. Yo pregunto, ¿en qué áreas? En todas. En toda la manera, por eso Él lo dice claramente, en toda vuestra manera de vivir. Entonces ya vimos que si nosotros no comprendemos primero la santidad de Dios, nos va a quedar de para arriba ser santos nosotros, porque no lo comprenderíamos. Pero cuando yo conozco a Dios, cuando Dios se me ha revelado como el Dios santo, y yo sé que Él no tolera el pecado, ninguna clase de pecado, entonces yo digo, esto es serio, esto es muy serio. Entonces yo conozco a Dios primero, y después, como teniendo eso como base, entonces yo sí puedo comprender de qué manera yo puedo ser santo. Y eso es lo que hemos tratado, esa es la dinámica de este taller de la santidad. Primero Pedro 1:15, si usted mira el título que está ahí, es que lo leyó de pronto porque tiene una Biblia como la mía. No tiene. Aunque aparece también en los portátiles, en la Biblia mía por lo menos dice: llamamiento a una vida santa. Pregunta: ¿quién llama? ¿A quién llama? ¿Se da cuenta usted? Entonces, ese paréntesis que abrimos, en qué consiste toda nuestra manera de vivir, es lo que vamos a tratar de desarrollar de aquí en más. Me sorprendí
basado en este enfoque, ¿cómo Pablo escribió 13 cartas? ¿Sí? Y a veces nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, y no solo la de Pablo, también las dos de Pedro, Santiago, Hebreos y los evangelios. O sea, el Nuevo Testamento, a veces nosotros lo leímos con ópticas distintas. A veces lo buscamos para que nos bendiga, para que Dios nos diga de qué manera nos va a bendecir y cómo negociar con Él, etcétera, etcétera. Pero cuando usted mira las cartas paulinas, sobre todo, bajo el contexto de qué es lo que Dios nos pide en nuestra manera de vivir para ser santos, usted se va a encontrar que cada carta es un tratado que procura nuestra santidad, cada carta. Y me tomé el trabajo de casi que de leerlas cada una y encontrar que en todas hay recomendaciones que tienen que ver con nuestra santidad, todas. Pero hay un texto que me llamó poderosamente la atención y que el Señor me mostró en su momento, fue Jesús en el monte de las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan? Las bienaventuranzas. Y resulta que las bienaventuranzas, todas, me limité solo a los títulos y a los textos, y usted encuentra cómo el Señor nos dice a nosotros cada aspecto de nuestra vida, cómo debemos comportarnos acá en la tierra y cómo ser santos, por supuesto. Entonces, dado de que el ser humano es un ser tripartito, no sé si usted entiende eso, tripartito, el ser humano es 3 partes en criollo. ¿Cuáles son las 3 partes del ser humano? Espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden de la Biblia, ¿no es cierto? En el mundo lo dice al revés: cuerpo, alma y espíritu. No es lo mismo. Es el orden dado por Dios. Le da más relación al espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Así lo reveló el apóstol Pablo. El ser humano es un ser tripartito. Estos 3 elementos están involucrados en lo que la Escritura llama toda nuestra manera de vivir. Es decir, nosotros para vivir la vida difícilmente nos podemos desconectar de alguno de los 3 elementos de los que forman parte de nosotros para vivir en santidad. Es decir, no es solamente en el espíritu, nosotros también usamos el cuerpo, usamos el alma. Es decir, el alma viene a ser los sentimientos, las emociones. El espíritu es el espíritu. El espíritu humano, haciendo la diferencia entre el espíritu humano y el espíritu de Dios. Esos dos, cuando se empalman, producen vida espiritual. No sé si lo sabían. Y el cuerpo, que a veces es el instrumento que usamos nosotros y Satanás para concretar el pecado. Por eso hay un proceso ahí en la Biblia que dice que el pecado hace todo un proceso y después de haber sido concebido, produce pecado y muerte. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que el ser humano es tripartito, que todo el ser está involucrado en el proceso de santidad. Y este primer elemento que vamos a considerar es que yo lo he llamado el mundo interior. Vamos a comenzar primero de adentro para afuera, porque así es el proceso, tanto para santidad como también para pecado. Todo comienza desde acá adentro, ese mundo interior. Y ese mundo interior, ¿qué incluye? Incluye de cualquier manera o en cualquier orden, voluntad, la mente, ojo con la mente o estructura de pensamiento, decisiones, ideas, emociones, intenciones del corazón, comunión con Dios, espiritualidad, toda forma de relaciones, porque en nuestro accionar diario nos movemos en esos ámbitos y sobre todo en el ámbito de las relaciones. Y ese punto es muy importante porque allí es donde se refleja, cuando ya vamos a la práctica de la vida, en las relaciones es donde se nota qué es lo que está pasando acá adentro, qué
¿Qué bichito es el que nos está picando? Sí, ahí comienza. Entonces a veces cuando nosotros vemos o nos ven, la gente dice, pero esa persona es una contradicción, porque no vive de acuerdo a lo que piensa y a lo que dice. No hay coherencia. No hay buen testimonio, no hay coherencia. Lo que hay más bien es nihilismo o dicotomía, como dicen los teólogos. Lo que hay es una contradicción o mal testimonio. Entonces el Señor, cuando nos habla de santidad, es tratar de hacer coherencia entre lo que Él ha hecho de nosotros, lo que nosotros somos y lo que hacemos. Tiene que haber una correlación positiva para que así, de esa manera, como dice el apóstol Pablo, la gente cuando nos ve admire nuestra conducta y puedan decir, vea, eso sirve, el evangelio funciona. Pero si lo que ven es un mundo de problemas y de conflictos y de contradicciones y de mal testimonio, entonces eso está hablando de que allá interiormente algo está pasando. Y interiormente me refiero a que tenemos una mente viciada o tenemos un corazón que no ha sido realmente entregado a los pies del Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, en el marco de las relaciones, primero está la relación con Dios. Esto lo acabamos de ver hace poco, la relación horizontal primero y discúlpeme la dislexia, la oración vertical con Dios y la oración vertical con el prójimo. Indistintamente que sean padres, hermanos en la carne, hermanos en Cristo, vecinos, esos son como círculos concéntricos, ¿no? Uno comienza con la del centro, el núcleo, la de Dios, y después vienen los círculos concéntricos hasta el último círculo, que algunos lo ubican como el área de los enemigos, a lo que la Biblia incluso nos llama amar, a amarlos. Entonces está Dios, padres, hijos, esposo, esposa, hermanos en la carne, hermanos en la fe, amigos, conocidos, vecinos, enemigos, patrones, ojo, empleados. Casi que se puede decir que todos nosotros somos empleados, ¿sabían? Todos somos empleados. Y también nuestra relación con nuestro entorno, es decir, incluso con nuestra naturaleza. Esto hay que mirarlo con cuidado, porque yo no estoy hablando nada de nueva era, ni de estar abrazando a los árboles para que nos pasen las bajas y todo esto, que yo he visto algunos que andan por ahí, o haciendo yoga o cosas por el estilo. No me refiero a eso, me refiero a que si nuestro corazón está en paz con Dios, la naturaleza no va a sufrir de ninguna manera. A eso me refiero, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener mucho cuidado primero con este mundo interior, para así después mirar cómo la Escritura misma nos revela, cuando toca cada una de esas áreas, cómo debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Pero hay algo clave aquí. Y yo podría incluso decir, con esto que voy a decir, ya yo podría terminar y tomar la cooperativa e irnos, porque aquí está la clave del asunto. Dependiendo de quién controle ese mundo interior, el resultado será el estilo de vida que cada uno de nosotros debemos llevar. Creo que les di la clave. Entonces, si el que controla el mundo interior nuestro, mente, pensamiento, corazón, voluntad, decisiones, emociones, es el Espíritu Santo, entonces, hermanos, tenemos una vida de santidad. Lógica, ni siquiera revelación, lógica. ¿Lo notan? Entonces, si el Espíritu Santo gobierna este mundo interior, controla nuestra mente, entonces hay muchas garantías de que en el desarrollo, la praxis de la vida, funciona de la manera armoniosa como Dios pretende que nosotros vivamos en santidad. Y es posible, Eso no implica que no vamos a tener problemas. Eso no implica, a veces los problemas nos vienen
más bien como herramientas que Dios usa para probar cómo anda funcionando la relación con Él. Esta relación, ¿cómo es? Vertical, y la cruz. Ahora, el apóstol Pablo en Romanos 8:14 lo planteó de esta manera. Ahí está bien clarito. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y santo es un sinónimo. Este hijo de Dios viene a ser un sinónimo de santo. Y apréndasela de memoria, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios o santos. ¿Lo notaron? Entonces, nosotros tenemos un reto grande, por supuesto. Es un reto sobrenatural, por supuesto, pero tenemos todas las garantías y tenemos todas las herramientas necesarias para cumplir el mandamiento de Dios de ser santo. Ahora, yo pregunto, hablando de o elementos o herramientas o personas, porque en este caso aplica más para personas. ¿Cuáles son las personas que se involucran en el proceso de santidad? Son dos. Como personas, el Espíritu Santo y yo. El Espíritu Santo y yo. Y contamos con la herramienta y contamos con otras herramientas, con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos llega de diferentes formas. Estaba mirando aquí ahora que cómo nos llega la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios nos llega por revelación, la palabra de Dios nos llega por sueños, por visiones, estudiándola, leyéndola. La palabra de Dios nos llega de diferentes maneras. Ahora, Dios usa diferentes instrumentos para que la palabra de Dios nos llegue. Por ejemplo, me estoy acordando de un profeta loco, Balaam. Le llegó a través de un burro, como yo. Dando a entender que no puede llegar de cualquier forma, es decir, puede ser a través mío, puede ser a través de una circunstancia, una pérdida, una quiebra, una enfermedad. El Señor nos muestra por sueños o por visiones, todos los elementos que Dios tiene para revelar su palabra. Pero en cuanto a forma, nos llega de cualquier forma. Puede llegar a través de usted. Y esto no nos gusta mucho, incluso a través de los incrédulos. Y en el peor de los casos, a través de un burro. Y repito, como yo. Entonces, todo depende de nuestra reacción a la palabra de Dios. Por eso digo, es muy importante. Y la palabra de Dios tiene una característica: trae vida, trae luz, nos muestra cómo anda este mundo interior, y entonces nosotros pues tenemos la posibilidad de arrepentirnos. Eso lo hace la palabra de Dios, porque la palabra de Dios viene, esencialmente viene para traernos luz, bendición, pero si en el peor de los casos nosotros nos hacemos los locos y nos hacemos lo que no entendemos, entonces nos trae lo contrario, la muerte. ¿Sí? Entonces la santidad es un asunto serio. Y es un asunto de todos. Todos podemos ser santos. Yo digo amén. Dios no nos está diciendo que seamos Dios como Él, no, pero santos sí. Eso sí es posible. Porque lo dije la vez pasada, Dios no nos va a pedir que seamos algo que no podemos. Sería injusto. Entonces repito el concepto: dependiendo de quién controle ese mundo interior, eso se va a reflejar en nuestro praxis de la vida. Y si es el Espíritu Santo el que nos guía, el que nos guía, entonces la santidad va a ser posible y puede ser la vida llevadera a pesar de los problemas, las dificultades, incluso del pecado. Dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 6, 22 al 23. Mire que es la primera carta de la que él escribe. Y él dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mire cómo él relaciona una cosa con la otra. No hay vida eterna si no hay santificación. Ese es Romanos 6 del 22 al 23. Y mire, estoy lleno de todas las cartas del apóstol Pablo que nos hablan de en las áreas en las que debemos cómo ser santos en toda vuestra manera. El apóstol Pablo, Juan, todas las escrituras, Santiago, el mismo Jesús en el Sermón del Monte, tocó todas las áreas de nuestra vida en las que debemos ser santos. Incluso en Romanos, en el mismo verso 5, yendo un poquito hacia atrás, dice, porque los que son de la carne piensan, aquí está la estructura de pensamiento, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, es decir, guiados y propiedad, porque somos sellados, piensan en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu piensan en lo del Espíritu, y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y cada una produce un fruto. Si usted mira Gálatas 5 y 6, ahí lo tiene claro, definidos, descritos, cuáles son los frutos de uno, el fruto del Espíritu, y cuáles son los frutos de la carne. Unos producen vida y los otros producen muerte. Así está establecido. Entonces, si otra vez, verso 6, porque el ocuparse, y me llamó, este verbo me llamó poderosamente la atención, el Señor me lo mostró, inmediatamente lo leí, lo subrayé, porque ocuparse significa oficio, trabajo, dedicación. ¿A qué le dedico yo la vida? Y el oficio es el resultado de cómo funciona la voluntad, la mente, las decisiones, cómo funciona el mundo interior. Porque el ocuparse es muerte, los que se ocupan de la carne es muerte, pero el ocuparse, vuelve a usar el mismo verbo del Espíritu, es vida y paz. Estamos viviendo tiempos en los que la paz hasta no es posible incluso para los cristianos. Hay toda clase de turbaciones, dificultades, estrés, problemas, no tienen paz. Yo me acuerdo haber orado y le decía, Señor, yo no sé qué va a pasar conmigo cuando estaba en mi proceso de cirugía, pero por lo menos, Señor, dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hay que clamarle al Señor por eso. Pero si me ando peleado con todo el mundo, incluso con Dios, ¿qué paz? No puede ser posible la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento es el resultado, no de ir al psicólogo, no de ir allá o acá, sino de ir al trono de la gracia y clamarle al Señor para que Él me ayude a arreglar el conflicto que tengo en mi mundo interior, para así de esa manera traducir eso en mis relaciones y en todas las áreas de la vida en las que debo ser santo. Entonces yo no puedo pretender tener algo cuando yo soy un problema en sí mismo. El conflicto comienza conmigo mismo, con mi mundo interior. Si peleo conmigo mismo, ¿qué queda para los demás? Entonces a eso me refiero. Eso es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y de hecho, yo me acuerdo que, y todavía a mí el Señor me dio esa paz. A mí no me importaba si me moría o no, ¿sabía? Quería vivir, pero ¿y si no? ¿Me pongo a pelear con Dios? Entonces uno tiene que primero revisar y mirar el mundo interior a ver cómo andamos, para saber si así de esa manera, cuando empiezo a funcionar como ser santo, ahí se va a traducir todo lo que hay acá adentro. Nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Claro. Hacia afuera. De adentro hacia afuera. Entonces, si el Espíritu controla nuestro mundo interior, como consecuencia vamos a obtener un fruto, y será el fruto del Espíritu. Gálatas 5, etc. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ahora, Jesús también dijo, eso está en Mateo 7:16,
por sus frutos nos conocerán. Los frutos que salen de ese mundo interior lleno de conflictos, problemas, locuras, peleas, etcétera, eso se va a ver, eso se va a notar. También dijo Jesús, porque cada árbol se conoce por su fruto, en Lucas 6:44. Y que yo lo llamo la clave también de todo. Jesús dijo en Mateo 15, ojalá lo buscaran, 15, 18 y 19, para que se den cuenta. Mateo 15, 18 y 19. Yo me espero hasta que lo encuentren para que el Espíritu Santo te hable hoy y te des cuenta, nos demos cuenta cómo es que funciona esto, para que sí, cuando el Señor nos pida santidad, sepamos qué hacer. Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? De la boca. Otra vez Inés. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón, mundo interior, ¿qué sale? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los cultos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y si contaminan al hombre en su mundo interior, ¿qué queda cuando actúa afuera? ¿Qué produce? Muerte. Ahí está. Lo que pasa es que Jesús lo definió en una sola palabra: corazón. Corazón. Es por eso que el Señor le dijo, dice en un salmo, un profeta: dame, hijo mío, tu corazón, para poderlo cambiar, porque de él mana la vida. ¿Y qué dice Jeremías del corazón? Que es muy lindo, hermoso, dice que es perverso y engañoso, y que solo Dios lo conoce. Entonces, hermanos, aquí tenemos un asunto muy serio. Tenemos un asunto muy serio. Y Marcos 7:21 le agrega al mismo de Mateo 15, 18 y 19, le agrega, porque del corazón salen las avaricias, 7:21 Marcos, salen también las avaricias, que incluso dice el Señor que son idolatrías, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia o maldiciones, la soberbia y la insensatez. O sea, a mí me llamó la atención que el mismo texto paralelo utiliza otros actos diferentes a los que Jesús usó. ¿Y todo eso de dónde sale? ¿De cuál corazón? Del tuyo y del mío. Del tuyo. Verso 23 de Marcos 7 dice: todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, si usted se cree cualquier cosa menos santo, es por esto. Es por este diagnóstico. Entonces, cuando ese mundo interior, con todas estas porquerías, perdónenme, todo ese mundo interior se desborda, permea el entorno que lo rodea, y entonces ahí se traduce toda nuestra manera de vivir según Pedro, según el Señor, y según San Pablo, y según San Santiago, porque Santiago es cruel, ¿saben? Santiago es el medio hermano del Señor. Y Santiago es el que habla de la lengua
Y Santiago es el que habla de ricos opresores, que vuestras riquezas están podridas. Y Santiago es el que dice que la fe sin obras está muerta. Muerta. Esto es verdad, está muerta. Está muerta. Romanos 12:18 dice el apóstol Pablo: si es posible, oiga bien, en cuanto dependa de vosotros, estamos hablando de toda nuestra manera de vivir, estad en paz con todos los hombres. Dice, si es posible. Pregunto, ¿es posible? Y entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no vivimos agarrando a toda hora con el uno y con el otro? Ah, bueno. ¿Quién respiró profundo? ¿Adela? Bien, Adela. Ese es un asentimiento, ¿no es cierto? Romanos 12:18 dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mi mujer está por ahí. Sí, esta mañana tú me acordaste de que el que siembra vientos, ¿cómo es? Eso lo dice la Biblia de otra manera. ¿Cómo dice? El que revuelve su casa heredará viento. En alguna versión creo que dice contienda. ¿Y cómo que dice el dicho del mundo? El que crea vientos, pues, cosecha tempestades. Eso es tremendo, ¿no? ¿Cómo va a estar una espacio a toda hora vive revolviendo todo? 1 Corintios 15:34. Mire que ya acabé con Romanos, ahora voy para Corintios. Dice 1 Corintios 15:34: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Óigame, para vergüenza vuestra lo digo. Aquí se refleja un problema espiritual. Por eso yo comencé primero por conocer a Dios, su santidad, para que nosotros podamos entender cómo podemos ser santos. Pero aquí Pablo dice de otra manera, dice, porque algunos de ustedes primeramente no conocen a Dios. Es una acusación temeraria. Pero eso es lo que pasa a veces. ¿Quién levantó la mano por ahí? Comenzamos a atrás hacia el aire para que sea verdad. Yo estoy dando, voy a estudiar por el Espíritu Santo. Bueno. Esa es la condición. Sí. Para que yo sea guiado por el Espíritu Santo, debo estar en santidad o siendo santo. Porque nunca voy a ser guiado por Dios. Claro, ya lo dijimos, el que santifica es el Espíritu. Es decir, aparte del Espíritu, lo dijimos el domingo pasado, nosotros no podemos ser santos de ninguna otra manera. Pero yo debo ser santo para que sea guiado. Claro. Y no me queda la parte del santo. Sí. Vale. Como aporte, vale. Y dice Pablo: velad debidamente, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza lo digo. Entonces, este asunto de este mundo interior nuestro es clave, porque ahí es donde, como dijo Heriberto, donde todo se gesta, esa es la fábrica. Ahí está la fábrica. Ese mundo interior de los pensamientos y de las intenciones es donde se produce todo lo bueno o lo malo de nuestro corazón. Ahora, si el Señor dice que tenemos que ser guiados del Espíritu Santo, es porque nos está diciendo además que si somos guiados por nuestro propio criterio, no vamos a funcionar. O sea, nosotros tenemos que ser dependientes y exclusivamente del Espíritu Santo. Eso es lo que creo que el Señor también está diciendo. Esta que es muy paralela con la de Mateo, que los frutos y que de la boca del corazón salen las cosas y todo esto. Santiaguito, el hermano del Señor, parece que le aprendió bien. Santiago 4:1-2 pregunta. Él pregunta. Búsquelo y verá. Búsquelo. Santiago 4:1-2.
¿De dónde vienen las guerras? Y ese lo expresó de una manera bélica, como Rusia con Ucrania. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta él. ¿De dónde? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en sus miembros. No es de su corazón perverso, rebelde, dañado, etc. Porque en el corazón se anidan toda suerte de decisiones y intenciones que luego se convierten en bendición o en maldición. Todas las actividades del ser humano dependen del estado del corazón. Esto es dicho por San Arturo. Entonces ya vimos que Jeremías revela que es malo el corazón. Entonces hay que revisar nuestro corazón para saber y pedirle a Dios que nos dé un corazón limpio. Es que el salmista, creo que era David, el oraba. El primero decía: Señor, revisa mi corazón si hay en él camino de perversidad y guíame por el camino recto. El asesino de David decía eso. Y en otra parte dice también un salmista, que ahora no sé si fue David, dice: dame un corazón limpio. Hasta una canción por ahí no sabemos. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para ¿qué? Y a veces eso es pura mentira, eso es un canto mentiroso. Por razón alguien dijo: nunca la iglesia miente más que cuando canta. Señor, te amo, eres lo máximo de mi vida. Y salimos y nos agarramos con el portero. Oiga, un día, venga, le voy a contar una anécdota. Un día, hace poquito, como 2 meses o 3 meses, estaba el loco del Matías y Emilia en la casa. Y estaban jugando, los dos. Y mi mujer le enseñó a los niños una cancioncita de este Olivares, ¿cómo es? No, Chuy es pastor. Pablo Olivares, otro loquito también. Y resulta que le enseñó una canción. ¿Cómo es la canción? Con poder. Y el Matías estaba tirado boca arriba en el piso allá, cantando la canción. Cristo moriste en una cruz. Y creo que hasta en lengua, yo tengo el video, hermano. Me pareció increíble. Y bueno, cantó un ratito, porque ellos cantan desde ratitos. Y resulta que viene la Emilia y le agarró un juguete de los que tenía Matías. Se acabó la espiritualidad. Entonces yo vengo y yo lo estaba grabando, porque me pareció interesante que el niño estuviera cantando eso, ¿no? Y vengo y le chateo a Cata, como los hermanos en la iglesia. No acabamos de cantar cuando ya nos estamos agarrando los unos a los otros. O sea, espirituales en un momento, y después, hermano, cuando llegó el que no nos cae bien o me hizo lo que me hizo, hasta ahí llegó la espiritualidad. ¿Ah? No, eso nunca gana. Eso no hay problema. Eso sí no. Ah. Una hora, 2 horas. Pero van bajando. Sí. Cuando van bajando la escalera y van para donde Inés, ya el problema se acabó.
o Arturo con la mujer, o el hermano con la hermana. Entonces, esto es para ejemplarizar, para ilustrar de que así somos nosotros, hermano. A veces, o sea, acá somos aquí no nos agarramos, pero bajando las escaleras sí, porque supuestamente se acabó el culto y la espiritualidad se esfumó, se perdió. Entonces, el salmista dice o declara: examíname, oh Dios, y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino recto. Entonces el Señor nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir, y habiendo aclarado cómo funciona en el mundo interior, miremos más al detalle cómo Jesús y toda la Escritura, las cartas del apóstol Pablo, que son 13, y revisar un poco cómo nos comportamos en esa relación con Dios, con el prójimo y en todas las áreas como el trabajo, para que así podamos entender cuáles son los frutos que se deducen de una persona que vive la vida como santo. Y Jesús, a mí me llamó la atención que Jesús, cual Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Cuando el pueblo sale de Egipto, allí en el monte Sinaí el Señor estableció normas y leyes, y dice la Escritura, para la santidad. Y todos los 10 mandamientos y todo lo que eso implica procuran de que el hombre lo viva para que sea verdaderamente un santo. Dios los apartó de Egipto, del mundo, de las tinieblas, al desierto, para darles una tierra para que aprendieran a vivir en el desierto como hijos de Dios, como santos escogidos de Dios, para que cuando fueran a la tierra prometida, pues disfrutaran de la bendición de vivir como unos santos. Mas vosotros seréis santos. Ahí la Escritura también lo dice: santidad a Jehová en la mitra, o corona o diadema que debían llevar los sacerdotes como símbolo, pero de todo el pueblo. Pedro dice: mas vosotros sois pueblo escogido, nación santa. Tanto en la ley como en la gracia el llamado es el mismo. Las vestiduras sacerdotales del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento se llaman lino fino, limpio y resplandeciente. Y dice la Escritura que el lino limpio y resplandeciente es las acciones justas de los santos. Son lo mismo. No hay exigencia mayor en la ley que en la gracia. En la gracia, si se quiere, es más fácil, aunque la ley era posible. El que cumpla la ley vivirá por ella, dice el Señor. Así lo dice. Entonces Jesús, cuando Él se subió al monte y nos da la bienaventuranza como Moisés, nos está diciendo: tengan cuidado con estas cosas en el estilo y en la manera de vivir. Y creo que voy a dejar en esta parte, porque yo estoy seguro de que yo no voy a acabar hoy, porque es que ya yo tengo todo el tema desarrollado. Pues si quieren, pues, pero no. Jesús en Mateo 5, nos dice cómo deben ser nuestras actitudes, intenciones, formas de actuar, de comportarnos en toda nuestra manera de vivir. Y con solo los títulos, me remití solo a los títulos y analizarlos uno por uno, y me di cuenta que el Señor toca todos los aspectos de nuestra vida en la que debemos ser santos, incluyendo nuestra vida interior, el mundo interior. Mire, Mateo 5:13. Ahora que no hay dónde está su Biblia. Mateo 5:13. Y el Señor comienza: bienaventurados sois, bienaventurados sois, bienaventurados sois, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Cierto que por ahí los nombra antes? Bienaventurados los pobres de espíritu. Oiga bien, es una condición interior. Los pobres de espíritu, porque ellos heredarán ¿qué? El reino de los cielos. Pero en el 13 ya puntualiza los títulos y dice: vosotros sois la sal de la tierra. ¿No dice así? En el 14, vosotros sois
En el 17, tengan cuidado cómo interpretan y viven la palabra. Yo parafraseo. Tengan cuidado cómo interpretan y viven la palabra. En el 5:21, ojo con qué, con la ira. Ojo con la ira. En el 27, ojo con el adulterio. O cómo manejamos nuestra sexualidad. Ojo con el divorcio en el 28. Eso tiene que ver con la fidelidad conyugal. El 28. ¿Ah? ¿Es el 31? El divorcio. ¿Y el 28 qué dice? Cualquiera que diga no. Es lo mismo. Muy bien. En el 33, ojo con los votos y los juramentos. Eclesiastés dice, si tú algo prometes a Dios, después no diga, ay, lo dije por accidente. Ay, que me equivoqué. Sí, se me chispoteó, chavito. Se me chispoteó. En el 38, ojo con los enemigos. Ojo con los enemigos. En el 6.1. En el 6.1. ¿Cuál es el tema ahí? ¿Las limosnas? Pero yo le agregué, ojo con las limosnas, los diezmos y las ofrendas. Eso a algunos en la iglesia no les gusta. El 6.5, ojo con la oración. Y acuérdense del Padre Nuestro, después enseñen el Padre Nuestro, algo vital que voy a tocar ahora. En el 6.16, ojo con el ayuno, ejercicios espirituales. En el 6.19, ojo con qué, con la platica. El 14, ¿qué dice? Dejé una piedra grande por fuera. Ojo con el perdón. Y ese era el punto que yo iba a tocar ahora al final. Porque en el Padre Nuestro el Señor lo toca. En el 6.19, ojo con la platica o los tesoros. En el 6.22 y 23, que tiene que ver con esta y con otras cositas más. Ojo con lo que miras y codicias. En el 6.24, otra vez vuelve a tocar el asunto de las riquezas. Ojo con las riquezas y cómo las obtenemos. Aquí yo lo escribí así entre comillas. Formas de trabajar y de conseguir el dinero. Miren que toca todos los aspectos de nuestra vida, interior y externa. Porque estamos hablando de cómo ser santos en toda vuestra manera de vivir. Mateo 6.25. ¡Ojo! ¿Con qué? Ese tema está en la Biblia. Oiga, ojo con la ansiedad y el estrés. Porque el estrés ahora es 4. También habla de la vanidad. Mateo 7.1. Ojo con juzgar a los demás. Ay, Dios mío. Este sí es un bloque grande también para nosotros. Nos gusta mucho denigrar, chismear, juzgar, condenar incluso. ¿Cierto? Bueno, eso lo voy a tocar más tarde, pero voy a tocar un aspecto que el Señor que me lo recordó por aquí alguien, Daniel, no sé si fue o Cristian, sobre el asunto del perdón. ¿Sabe qué dijo Jesús? Si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, mi Padre tampoco los perdonará. Yo pregunto, ¿qué hacemos con eso? Es lo que yo le llamo la medida del perdón. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera. Efesios algo. Así como Cristo los perdonó a ustedes, ustedes también deben perdonar a sus hermanos que pecan contra ustedes mismos. Entonces, en este asunto del perdón, que es el mayor conflicto que tenemos en la parte relacional, tenemos que tener cuidado
Porque ¿de qué me sirve a mí el estar orando, Señor? Porque el Señor dijo que si nosotros queremos que el Señor escuche nuestras oraciones y vamos al Señor incluso con una ofrenda en la mano, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor? Mira, déjate de ser un hipócrita, mentiroso. Deje eso ahí, porque no te la voy a recibir. Y vaya a su hermano y reconcíliese primero con su hermano y después ven y ponga la ofrenda. Este es, repito, en el aspecto relacional con nuestros vecinos, con nuestros amigos, incluso con nuestros hermanos en Cristo. Y resulta que nosotros a veces somos más crueles con los hermanos en Cristo que con el mundo. El hermano me dijo, hace algo al caído, que nosotros no sabemos más de ese que la Biblia. Al caído, el Jesús me dijo, no hay ningún ejército que entierre a sus heridos que la iglesia. Y un herido no es un muerto, pero nosotros los enterramos de una vez. Y trato de enfatizar esto exagerando un poco, porque en ese marco es donde nosotros más pecamos y en donde menos santos somos, es en el aspecto relacional. Entonces, por eso yo digo, si estamos peleados con nosotros mismos y con Dios, ¿qué queda para la pobre mujer? ¿Qué queda para el pobre marido? ¿Qué queda para los hijos? Y peor aún, ¿qué queda para los enemigos? ¿Qué queda? Entonces, aquí es donde más tenemos nosotros que revisar ese mundo interior para darnos cuenta de que si arreglamos ese mundo interior de estar peleando con todo el mundo, con Dios, con los hermanos, con la familia, con el esposo, con la hija, algo está funcionando mal. O no nos hemos convertido. Por eso es que Pablo dice, hay algunos de ustedes que en vez de ser hijos son enemigos de Dios. Entonces, esto es serio, hermanos. Y a veces nosotros nos hacemos preguntas, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué la iglesia es así? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Es por eso. Porque no damos frutos. No damos frutos. Como dice la palabra, dignos de arrepentimiento. Nos retenemos lo que le corresponde a Dios. Actuamos en el papel de Dios. Incluso la Biblia dice, no os venguéis a vosotros mismos, sino den lugar para la ira de Dios. Pero no, este me la hizo, yo no lo perdono, etcétera, etcétera. Entonces, este asunto es muy serio, hermano. No nos engañemos con Dios, porque Dios no nos va a rebajar nunca la norma de santidad. La gracia no rebaja la norma de santidad. Antes la pone en un nivel mucho más alto que incluso en la ley. Porque acuérdense que Jesús dijo, en la ley dice de que si a alguien lo encuentran adulterando, los dos deben morir. Indefectiblemente morirán. Pero en la ley, en la gracia dice, si alguno miró a alguna mujer deseándola, ya adulteró en su corazón. Es peor en la gracia que en la ley, pero en la gracia es más posible por el Espíritu, por la palabra y por la redención de Cristo. Entonces, nos quedamos sin excusas delante del Señor. Entonces, yo los animo, por favor, hermanos, a que revisemos cómo es que somos santos en nuestra manera de vivir. Si usted o yo limitamos nuestra santidad a lo que hacemos aquí el domingo en la mañana, ahí encuentro la explicación por qué tenemos tantos problemas. Porque es muy fácil ser santo 2 horitas el domingo. Y el lunes en el consultorio, hermano. Y el lunes en la oficina, hermano. Y el lunes en la casa, o ya cuando vamos para la casa, ¿qué hacemos con eso? Si ahí es donde nos encontramos los mayores escollos. Entonces no seamos crueles con nosotros mismos. Aquí el problema es que ni siquiera estamos siendo crueles con los demás. Primero lo estamos siendo con nosotros mismos. Estamos atentando contra la palabra, estamos en contra del Espíritu Santo, le estamos haciendo oposición al Espíritu Santo porque Él es el que santifica. Le voy a pedir un favor, póngase en pie.
Y vamos a seguir, créanme que vamos a seguir. Yo tengo un montón de cosas en esto. Es que esta mañana yo estaba meditando, porque esto decirlo no es fácil. Y cuando yo decía de la forma como la palabra de Dios nos llega, la palabra de Dios muchas veces nos llega a nosotros como agua, ¿cierto? Como río que refresca nuestra alma, más o menos poéticamente así lo dicen los salmos. La palabra es una fuente de vida, un río que corre, que fluye y que riega y da vida a todos sus alrededores. Debemos ser como ríos que producen buenos frutos. Los árboles que están al lado del río producen buenas vidas. Bueno, pero me encontré otra forma de cómo nos llega la palabra, ¿no? Que a veces no nos gusta. Lo que pasa es que está en la Escritura. Y lo que pasa es que cuando el Señor utiliza herramientas, un burro como yo, a veces suena muy fuerte y muy duro, pero la Escritura utiliza esto. Mira, en Eclesiastés 12:11 dice: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Y este es un texto que a mí me parece que debería ser más del Nuevo Testamento que del Antiguo, porque esa figura del pastor no se usaba, excepto el pastor de ovejas como símil de Jesús. Pero esta palabra en el Nuevo Testamento de que las palabras dadas por un maestro y en las congregaciones dadas por un pastor a veces resultan como clavos hincados. Bueno, usted verá cómo la recibe. Si nos duele la palabra, es porque el Señor tocó la llave. Y si la tomamos como un refresco, bueno, estamos en paz con Dios, no hay problema, ¿no es cierto? Entonces, yo no trato de ninguna manera de ser puntilla ni ser clavo para alguien, pero me corresponde una obligación, dar la palabra tal como el Señor nos las ha dado. Por eso la he leído literalmente, para que nos demos cuenta que ser santo en nuestra manera de vivir toca todos los aspectos de nuestra vida, indistintamente de que estemos en la intimidad o allá en el mundo interior, allá acostados en la cama, porque todo, ahí donde se gesta todo. Mañana tengo esto, mañana voy a hacer esto y esto. Pero tú no sabes qué tipo de tropiezos y situaciones se te van a presentar en el camino, y ahí en ese momento de reaccionar, y ese es un problema, porque el cristiano no debe reaccionar a las situaciones que se le van presentando, porque el cristiano tiene que ser previsivo, tiene que saber cómo trabaja el enemigo, tiene que saberlo, porque el Señor dice que revela eso. Porque nada ocurrirá sin que se lo revele a sus siervos los profetas, también dice la Escritura. Entonces, hermano, mire, el llamado es: no se sienta regañado, no se sienta ultrajado, sino diga, más bien, en el nombre de Jesús voy a revisar. En el nombre de Jesús voy a darle un tate quieto al enemigo que me ha engañado y me tiene en una situación de conflicto desde hace rato, que no me deja ser libre, que no me deja disfrutar la vida, ni mi matrimonio, ni mi familia, ni todo lo que Dios me ha dado. Soy un amargado. Y usted sabe lo que produce la picria. Acuérdense de picria. Picria es la palabra griega para amargura, y que significa hiel de amargura. Hiel, es decir, la hiel, todo lo que toca lo daña. Es como la levadura, ¿no? La mala levadura. Entonces, otra vez, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mí. Primero de mí.